Seguimos de entre los 62 rincones propuestos por los viajeros para representar nuestra comunidad. Una conocida guía de viajes ha elegido uno en Albarracín por su originalidad y por su entorno. Ahora solo falta saber si también será elegido Bea el mejor del país. Pues para eso habrá que esperar un poquito. Muy buenas tardes a todos, Alba, desde Albarracín, desde este curioso rincón que, como tú has dicho, ha sido elegido para ser el mejor rincón 2014. Y ya sabemos todos un poco por qué. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo con ver el entorno y la originalidad de esta casa, la Julianeta, ha sido por eso, ¿no?, la elección. Sin duda alguna, vamos. Yo creo que es uno de los rincones más atractivos de Albarracín, a pesar de que en Albarracín es difícil seleccionar uno, ¿no? Pero sí que es verdad que es una especie de complejidad urbana que se da justo en este núcleo difícil de Albarracín, siempre presidido, eso sí, por el Portal de Molina y por la propia casa de la Julianeta. El Portal de Molina viene a enmarcar lo que es la casita de la Julianeta, que para entendernos podríamos decir que es una de las casas más antiguas de Albarracín, que vienen a recordar un poco lo que podría ser pues las casitas más modestas, más humildes de ese caserío colgado con el que se identifica Albarracín. En la Edad Media ese caserío colgado presidido por el castillo o por la mezquita o la catedral y siempre rodeado por la muralla estaría configurado por casitas similares a la Julianeta, que guarda todo ese aspecto, ese valor de lo preservado en el tiempo, ¿no? Ahora hay que decir que de ahí donde está Antonio, si lo miras, parece como que esté a la pata coja, que se vaya a caer, como buscando el equilibrio, y además confluye en estas dos calles que bajan hacia aquí, como tú decías, hasta el portal, que lo tenemos aquí. Bueno, es de lo más visitado de Albarracín, hay que decir. Sin duda alguna. Yo creo que los fines de semana hay que coger número y todo, vamos. Aquí en el portal. Sí, en el portal. Aquí me hace falta como un ticket de la frutería, igual. Eso es. Yo recuerdo algunos comentarios ya hace tiempo del interior al uso fundacional, y siempre me decía lo mismo: estoy harta de oír tonterías de mi casa siempre al pie de la casa, comentando foto, ¿no?, pues las singularidades de la casa en voz alta, y claro, desde dentro se oye todo. Claro. Sin embargo, continúo pensando que después de su rehabilitación es un auténtico lujo tener la posibilidad de ocupar, vivir y disfrutar de esa casita tal como podía ser. Parece que estamos teniendo algún problema. Enseguida seguiremos escuchando esos detalles del mejor rincón elegido en Aragón, ese rincón de Albarracín.